Bienvenidos a este filandón, ya con la mesa completa, con las personas que nos van a acompañar a lo largo de esta charla. Como les decíamos, en primer lugar, con nuestra invitada, Andrea Fernández, nueva secretaria de Igualdad en la Ejecutiva Nacional la Ejecutiva Federal del PSOE. Muy buenas noches. Buenas noches. Recién estrenado ese cargo, ¿cómo lo ha recibido? Bueno, pues con muchísima ilusión, con mucha fuerza y muchas ganas de trabajar, ¿no? Muy feliz, muy contenta. Hablaremos de esa función en el partido, de la situación del partido, de lo que afecta a León y todo ello, temas que irán planteando, como cada semana, Joaquín Torné, director del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión damos la bienvenida a Elena Rodríguez, a la responsable de informativos de Radio León. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias también a los dos por acompañarnos. Como decimos, empezamos ya esta charla con Andrea, secretaria de Igualdad en el PSOE y también, que no lo hemos dicho, diputada en el Congreso. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es cuáles son los objetivos de esta nueva responsabilidad. Si es verdad que acaba de tomar posesión de ese puesto en la Ejecutiva Federal, pero quizá tenga ya unas ideas, base sobre lo que será su trabajo en estos próximos años hasta el siguiente Congreso. Sí, bueno, pues la verdad es que acabo de aterrizar todavía, la noticia se produjo hace apenas una semana y es verdad que todavía tengo que empezar a trabajar en mi plan de trabajo, valga la redundancia, pero bueno, sí que tengo ya algunas ideas marcadas de cómo quiero trabajar, ¿no? Y bueno, pues entre mis objetivos fundamentales va a estar dar protagonismo a mis compañeras, y digo compañeras porque son la mayoría mujeres, del partido que están ocupando puestos en las consejerías de igualdad, en las direcciones generales en los municipios, perdón, en los territorios, en las comunidades autónomas y en los municipios, porque creo que al final en materia de igualdad lo que verdaderamente importa es la política pública que se está llevando a cabo en los territorios, que es la más cercana a la gente, y creo que tenemos que dar peso a eso, que tenemos que dar importancia y sobre todo utilizar todo ese conocimiento para hacer políticas públicas rigurosas y para, insisto, impactar en la vida de las mujeres, que creo que es lo más importante y es nuestro cometido. Entonces esa va a ser la línea fundamental de mi trabajo. A partir de ahí pues iré desarrollando mi plan y bueno, pues todo lo que tiene que ver también con la participación y el poder de las mujeres dentro de mi partido, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí van a ser las líneas de mi trabajo en la Secretaría de Igualdad del PSOE. Y dentro de ese trabajo, ese aprender un poco de lo que se está haciendo en los territorios y en los municipios, ¿qué es lo que se está haciendo aquí en la provincia de León y en los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Socialista, que Andrea Fernández va a llevar a la Ejecutiva del PSOE? Bueno, pues en primer lugar sí que me gustaría decir que lo mejor que yo me llevo a la Ejecutiva Federal del PSOE lo he aprendido tanto en Valencia de Don Juan, que es mi pueblo, como en el PSOE Provincial de León, donde he tenido responsabilidades hasta hace muy poco. Yo creo que a nivel municipal, como digo, se están haciendo cosas muy interesantes. En Valencia de Don Juan, sin ir más lejos, en mi pueblo, con todo lo que tiene que ver con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se está haciendo un trabajo de concienciación que es extensible. Hablo de Valencia en este caso porque es lo que más conozco por una cuestión de cercanía, pero en muchos municipios gobernados por el PSOE, incluyo Ponferrada, el Ayuntamiento de León, se están haciendo trabajos muy interesantes con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en materia de concienciación, de acercar conocimiento acerca de la violencia de género a la población general, porque al final hablo de violencia de género porque es el problema más grave, ¿no?, que tenemos las mujeres desde el punto de vista de la discriminación, y al final creo que es un problema que se circunscribe al ámbito privado, y el hecho de poder hablar de ello, de sacarlo a lo público y de asistir directamente a las víctimas es fundamental para salvar la vida de las mujeres, y creo que ese trabajo se está haciendo muy bien en los municipios, también a través de Diputación, y por eso insisto, ese es nuestro gran valor, ese es el gran valor del Partido Socialista, que estamos a pie de calle, que conocemos los territorios, conocemos a las personas y sabemos tratar la problemática en el tú a tú, en el cuerpo a cuerpo directamente. Sí, en la primera respuesta he dicho que quería trabajar de forma que impacte en la vida diaria de las mujeres. ¿Usted cree que impacta en la vida diaria de las mujeres el maltrato constante al idioma español, esto de decir autoridades y autoridadas, que dijo la vicepresidenta primera del gobierno, segunda del gobierno, el otro día en el Congreso de Comisiones Obreras? ¿Esto del lenguaje impacta de verdad en la vida diaria de las mujeres? ¿Es esto lo que tiene que hacer alguien para buscar la igualdad?
Bueno, yo soy una firme defensora del lenguaje inclusivo porque creo que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y al final que se hable de las mujeres, que el espacio público esté dirigido también a las mujeres y se nos permita la participación en él, pasa también por el uso del lenguaje, ¿no? Me parece que es importante. No obstante, pues creo que los excesos nos llevan a la ridiculización en algunas circunstancias y no estoy de acuerdo, ¿no? Con ese tipo de excesos o de retorcimiento de ciertos planteamientos. Pero sí creo que el lenguaje inclusivo es importante y sí creo que nombrar a las mujeres es importante para caminar hacia la igualdad. ¿Cómo definiría la igualdad? Porque muchas veces en este mundo de las redes sociales también, en el que todos podemos opinar, todos podemos criticar, a veces parece que saca lo peor de cada uno, de la sociedad, además con nombres en muchas ocasiones de personas que no conocemos o que se esconden detrás de un seudónimo. Para la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, ¿qué es esa igualdad y cuál es el objetivo que se plantea? Bueno, pues un poco en línea de lo que estaba comentando antes, para mí la igualdad es que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no estén sujetas a situaciones de violencia y de discriminación. Es decir, que las mujeres tengamos acceso a la participación en espacios públicos exactamente igual que los hombres, que tengamos acceso al poder efectivo, no solamente a la representatividad, sino también al poder efectivo. Y sobre todo que podamos desarrollar proyectos de vida buena sin necesidad de depender de los varones y con libertad. Con igualdad, eso es para mí la igualdad, no sufrir violencia, no sufrir discriminación en el ámbito laboral, tener acceso a servicios públicos de calidad, todo eso es igualdad. Insisto, impactar en la vida de las personas de manera efectiva y mejorar la vida de las mujeres de manera efectiva. Todo eso tiene que ver con la política, es la política quien tiene la capacidad transformadora de hacer eso y creo que es ahí donde tenemos que estar, por lo menos las personas que nos dedicamos a la política. Pero dejando de un lado la violencia de género, es evidente que no se puede dejar a un lado y que creo que es lo más importante y lo fundamental a la hora de mostrar una sociedad igualitaria, ¿no? Dejando eso al margen, con las dificultades que eso tiene. Lo que usted dice de acceso a los centros de poder, eso ya existe. Es decir, hay más ministras que ministros. Acceso a los servicios en fin, administrativos, eso también existe. Es decir, todas esas cuestiones existen por naturaleza. Es decir, yo creo que eso ya no hay ninguna sociedad que lo primero que no lo tenga, salvo las sociedades no sé, yihadistas y talibanas y todas estas cosas, pero el resto de la sociedad lo tiene. Dicho esto, por ejemplo, en mi empresa cobran exactamente igual las mujeres que los hombres. Probablemente hay en los mandos intermedios el mismo número de mujeres que de hombres. Y en la redacción, pues prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres, quizá más mujeres. Es decir, en una sociedad normal ya ha evolucionado. ¿Cómo vamos a pretender que evolucione más? O sea, ¿cuál es el reto fundamental? Evidentemente, yo pienso en una sociedad igualitaria, pero hay discursos que nos dicen, bueno, es que, en fin, parece que estamos aquí no sé si en Irak, en Afganistán o no sé dónde. Bueno, estoy de acuerdo con lo que planteas en ciertos puntos, pero sí que creo que desde el punto de vista formal estamos mucho más cerca de la igualdad que hace una década, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que hay muchos espacios de poder donde las mujeres todavía no hemos llegado. Que hay el mismo número de ministros que de ministras, es cierto. Ahí hablamos en términos de representatividad, las mujeres ahí estamos representadas, pero yo creo, Joaquín, que vosotros sois periodistas, nosotros nos encontramos muchas veces en muchos espacios que están completamente ocupados por hombres donde no hay mujeres. Hablo de la política, hablo de espacios de poder incluso en el ámbito del periodismo, en todas las áreas, y creo que es ahí donde también tenemos que repensar cuál es la participación de las mujeres en verdaderas mesas y en verdaderos espacios de poder, y si de verdad el 50% de la población tiene acceso a la toma de decisiones. Yo creo que eso no está conseguido del todo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Sí que es cierto que creo que la igualdad tiene que partir por una cuestión de estrategia, tiene que pasar por discursos moderados y que seduzcan, ¿no?, a la población y que no asusten. En eso estoy de acuerdo contigo y es la estrategia que pretendo plantear en ese sentido. Igualdad en esos ámbitos, en esas posiciones de poder, ¿significa 50% hombres, 50% mujeres, o no tenemos que ir hasta esa raya tan fina? Hombre, a mí me gustaría que en un futuro pudiéramos vivir en una sociedad en la que no tengamos que tener en cuenta todo esto porque sencillamente estén los mejores en todas partes. La realidad es que, como comentábamos antes, ¿no?, cuando hay espacios donde solo hay hombres,
es evidente que algo está fallando, ¿no? Porque las mujeres, insisto, somos el 50% de la población. Entonces, por una cuestión de estadística, entre ese 50% de la población también tiene que haber gente muy buena que tiene que tener acceso a los espacios de representación y de poder, ¿no? Y también a salarios dignos, que con esto encajo también un poco lo que comentaba Joaquín. Al final, la discriminación salarial, como todo lo que tiene que ver con el machismo, pues se producen discriminaciones que a priori son difíciles de ver. Es verdad que normalmente los salarios cada vez tienden a ser más igualados, pero la discriminación se produce, por ejemplo, en los complementos, en todo lo que tiene que ver con la disminución en el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres por cuestión de maternidad. O sea, al final es necesario que apliquemos cierta discriminación positiva para que las mujeres tengan acceso a condiciones igualitarias, ¿no? Y vemos muchas sentencias, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo, acerca de la corrección en todo lo que tiene que ver con los complementos salariales. Bueno, todo esto, pues insisto, yo creo que caminamos en positivo, creo que España es un país pues muy igualitario, donde merece la pena vivir y donde ser mujer es, por suerte, fácil o relativamente fácil, pero tenemos que seguir corrigiendo ciertas cosas y en eso tenemos que estar. Evidentemente yo no he dicho que no existan esas desigualdades, porque existen. Lo que digo es que en una parte muy importante de la sociedad dejaron de existir porque pensamos en mérito y capacidad. Y me imagino que como secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE pensará también en mérito y capacidad. En esta mesa me imagino que, bueno, somos 2 hombres y 2 mujeres y creo que estamos por mérito, sobre todo vosotros 3, y capacidad, insisto, vosotros 3. No sé si yo tendré méritos suficientes o no, pero no creo que estemos aquí 2 y 2 por el hecho de ser 2 hombres y 2 mujeres. Y creo que eso, pues, no sé, esto de las cuotas me parece perjudicial para una sociedad que avance. No digo que la mujer no merezca estar no solo representada, sino ejerciendo decisiones, tomando decisiones en centros administrativos, empresariales y todo. De hecho las hay, y cada vez más, pero creo que no por esa discriminación positiva, sino por mérito y capacidad. Bueno, yo creo que sí que en esta mesa somos 2 hombres y 2 mujeres, efectivamente. Creo que cuando hablamos de igualdad es necesario abstraernos del caso concreto, porque efectivamente hay muchos ejemplos muy buenos donde la igualdad se produce, pero si apelamos a la realidad estructural de la sociedad, en nuestro caso española, ¿no? Que es a la que nos circunscribimos aquí, creo que, insisto, se siguen produciendo situaciones de discriminación y yo hay un punto en el que no estoy de acuerdo contigo. Creo que la discriminación positiva sí ha hecho mucho para que las mujeres accedamos a ciertos espacios, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito político, que quizás es el que yo más conozca, ¿no? Al final, si vemos el histórico, ¿no? de la introducción del sistema de cuotas en las listas, por ejemplo, vemos como la presencia de las mujeres ha tenido un efecto muy positivo, ¿no? El hecho de que nos hayamos visto los partidos políticos obligados a hacer listas cremallera ha tenido un efecto muy positivo tanto en los partidos como en las distintas instituciones, y además creo que es bueno porque desde un punto de vista democrático es bueno que las instituciones estén formadas por gente de diverso origen, de diverso sexo, de diversa etnia. Me parece que es bueno y que es una cuestión democrática. No creo que sea un tema al que haya que tenerle miedo, sino que tenemos que afrontarlo con naturalidad y con moderación. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cree que España podría tener una futura presidenta del gobierno? Hombre, creo que tiene que ser así, ¿no? Que en algún momento una mujer tiene que asumir en la próxima legislatura, me refiero. Bueno, yo espero que siga siendo el presidente del gobierno Pedro Sánchez en la próxima legislatura y que consigamos revalidar un buen resultado, pero bueno, en cualquier caso sí, creo que tiene que haber mujeres al frente, mujeres liderando, que al final es donde más funciona el techo de cristal, ¿no? Para acceder a espacios de liderazgo de proyectos, ahí es cierto que tenemos un déficit importante, entonces, claro, espero que sea así y eso será una buena noticia para todos, ¿no? Que alguna mujer alcance una posición de poder a ese nivel. Yo creo que el principal problema o el principal hándicap para todo este tipo de cosas se produce por vía natural, es decir, los hombres de momento y todavía no podemos tener hijos. Y ese es el principal problema que tienen las mujeres probablemente para acceder a ámbitos de responsabilidad, de representatividad y sobre todo de decisión. Eso, ¿cómo lo hacemos si no hacemos una ley que facilite la convivencia y facilite sobre todo, o concilie suficientemente bien el trabajo con la maternidad? Maternidad, podríamos hablar de paternidad también, pero bueno, parece obvio que de momento nosotros, Roberto, no podremos tener hijos. Bueno, hijos no podremos tenerlos
físicamente, engendrarlos sí. Bueno, yo creo que en este sentido se están dando pasos muy importantes en todo lo que tiene que ver con los permisos igualitarios y un poquito más largos en el caso de los hombres para el cuidado de los hijos cuando tenemos hijos, ¿no? en las primeras etapas de su vida. Creo también, y sobre todo porque lo veo en mi entorno, ¿no? que los hombres cada vez están más comprometidos con el cuidado de los hijos y la asunción igualitaria de tareas en la crianza, pero sí que me parece que es muy positivo que todo lo que tiene que ver con cuidar hijos menores de edad se saque al espacio público y se aborde desde el punto de vista de la política, porque es cierto que no es justo que las mujeres tengamos que detener nuestra carrera profesional de media 2 años para cuidar de nuestros hijos cuando no sucede en el caso de los padres. Entonces, el hecho de que se debata políticamente, que se inviertan políticas públicas que tengan que ver con los cuidados de los menores, permite precisamente pues tender a la igualdad, partiendo evidentemente, como dices, de que los hombres no tienen hijos y es una cuestión biológica que las mujeres los tengan. Entonces, dentro de que eso es así, hay que proteger la maternidad y los cuidados, está bien que este debate se asuma desde lo público, que se invierta en educación de 0 a 3 años, en permisos de paternidad y de maternidad, que las empresas también tengan un compromiso con esta causa, que creo que es cada vez más habitual, es bueno y nos ayuda a avanzar en materia de igualdad. Y es verdad que tenemos que seguir trabajando en la ampliación de permisos y demás, pero creo que estamos caminando en la buena dirección, no solo como gobierno, sino como sociedad. Entre otras cosas porque estamos en una comunidad autónoma con muchísimos problemas de despoblación, sí, y en una provincia con también muchísimos problemas. Y si no abordamos esto, me temo que esa solución no se va a encontrar. Efectivamente, es uno de los grandes problemas que tenemos y desde luego que yo creo que todas las políticas que tienen que ver con la promoción o la facilitación del cuidado de hijos pues también redundan positivamente en el desarrollo de provincias como esta, que además tenemos lo bueno, que yo siempre lo digo, de que ofrecemos una calidad de vida buenísima. O sea, al final una provincia como León compite a la hora de ofrecer calidad de vida para tener una familia. Entonces creo que ahí por supuesto que podemos empujar y es uno de esos ejemplos que demuestran que la igualdad y las políticas públicas en esta materia tienen un efecto positivo en el desarrollo de la vida en una provincia. Y dentro de esa igualdad en el medio rural, ayer en el Congreso del Diario de León decía el presidente de la Diputación que se habla mucho ahora de lo rural y que hay que aprovechar ese momento. En el medio rural se ha producido una desigualdad, quizá de las desigualdades más importantes que hay en nuestro país, también en Europa y también en la provincia de León, que es la que han sufrido y sufren las mujeres rurales que viven en un entorno en el que es más complicada esa conciliación, son más complicadas todas esas medidas. Desde el Partido Socialista, ¿qué se propone en específico para esas mujeres de las que depende también la población y el futuro de esa lucha contra la despoblación en provincias como la nuestra? Bueno, pues una de las cosas que creo, precisamente por mi origen, y es algo que quiero que pueda aportar a la Ejecutiva Federal, es el hecho de que a veces parece que todo lo que tiene que ver con la igualdad de las mujeres está circunscrito a lo que sucede en las grandes ciudades, a lo urbano, y especialmente se vincula mucho pues a mujeres más jóvenes, y la realidad de las mujeres, igual que la de los territorios o de cualquier ámbito social o político, es muy diversa. Y es verdad que yo tengo la sensación de que hay un déficit en la representación de las mujeres rurales, de las mujeres más mayores y de toda la problemática que tiene que ver con eso. Entonces, es uno de los grandes retos que yo me planteo llevar a la Ejecutiva Federal, decir, oye, el feminismo y la igualdad no es una cuestión de mujeres jóvenes y ni siquiera se centra solamente en los hijos o en lo laboral, sino que hay muchas realidades que no están suficientemente representadas y que tienen un impacto en la vida de la gente. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas en materia de soledad, existen ya estudios que evidencian que quienes más sufren la soledad, especialmente en los pueblos, somos las mujeres. Y como este ejemplo se pueden poner muchos. Todo lo que tiene que ver con los cuidados en los pueblos, de la gente que por desgracia pues tenemos una población muy envejecida, los cuidados de las personas más envejecidas recaen normalmente en las mujeres de las familias y todo eso requiere de políticas públicas y requiere de atención. Por eso es uno de los ejes que quiero asumir yo como secretaria de Igualdad. Y en Madrid eso no llega, en Madrid se ve la realidad de Madrid y no el resto del país, porque al final lo que ocurre en provincias como León con la despoblación y la situación de las mujeres de los pueblos es común a otros territorios también que no están en el centro físico del país. Sí, la verdad es que es cierto que creo que a veces desde Madrid se peca un poco de centralismo, pero también tengo que decir que es un tema, todo lo que tiene que ver con la despoblación es un tema que genera mucho interés y de hecho pues el otro día al finalizar la Ejecutiva Federal estuve hablando con el presidente de este tema y en concreto él tiene mucho interés por todo lo que tiene que ver con este tema y creo que sí suscita interés. La cuestión es que es un tema muy complicado de abordar, que la solución no es sencilla, es a largo y bueno, pues entraña complejidad, pero sí que creo que genera
genera cierto interés y también forma parte de nuestras obligaciones. O sea, yo soy diputada nacional por la provincia de León y forma parte de nuestras obligaciones el llevar iniciativas y el hacer trabajo en este sentido, y desde luego que me considero una política bastante sensible a todas esas cosas, porque además es que yo soy de pueblo, soy de un pueblo de León, entonces conozco bien esta realidad. ¿Y será fácil compatibilizar la labor en el Congreso de los Diputados, la responsabilidad que tiene el Congreso de los Diputados con esta nueva responsabilidad? Porque aparentemente pues llevará mucho trabajo cualquiera de las dos cuestiones, ¿no? Hombre, sí que es verdad que mi primera responsabilidad, que es la pública, sigue siendo ser diputada nacional por la provincia de León, y al contrario creo que puede redundar positivamente en mi labor como diputada, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo todas las semanas me reúno en una ejecutiva que comparto espacio con distintas ministras y ministros. También me va a permitir pues tener cierto poder o cierta influencia que igual antes no tenía, o me era más difícil, ¿no?, acceder a ello, y creo que eso por supuesto va a redundar positivamente en la provincia, porque además mi compromiso personal es ese, ¿no? O sea, yo al final tengo mucho apego por mi tierra, al final toda mi vida está vinculada a esta provincia, es la provincia por la que trabajo, y por tanto pues creo que va a ser positivo, o sea, va a ser muy bueno para mi trabajo por la provincia de León. Antes Elena ha hablado de una presidenta del gobierno. Yo tenía aquí apuntado no ir tan lejos. Yo me preguntaba si había posibilidad de que hubiera una alcaldesa, por ejemplo, en la capital, en la provincia de León, en la capital leonesa. Bueno, nosotros tenemos una gran alcaldesa en el Alfoz, que es Camino Cabañas, que es una alcaldesa estupenda, que además está haciendo una labor muy buena. En el caso de la ciudad de León, bueno, pues tenemos a José Antonio, y yo espero que él revalide su liderazgo, siga siendo alcalde, que lo está haciendo muy bien también. Antes de continuar, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Hemos ya consumido la primera parte de esta charla. Nos quedan todavía muchos temas que tratar con Andrea Fernández. Será a la vuelta de unos anuncios. Hasta ahora mismo. Continuamos en el Filandón charlando con Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del Partido Socialista y diputada nacional. Hemos estado hablando de igualdad, de esas nuevas funciones en el partido, y yo creo que toca cambiar de tercio, Elena. Sí, terminábamos antes de la publicidad hablando del alcalde de León y la posibilidad de que haya una futura alcaldesa. El alcalde de León, en los presupuestos generales del Estado para la provincia y concretamente para la capital, el alcalde, que es del Partido Socialista, además ha dicho que eran unos presupuestos decepcionantes. Como diputada nacional, ¿cómo ve esos presupuestos y sobre todo qué espera de toda la tramitación de algo más que pueda llegar para la provincia de León y para la capital? Bueno, yo creo que el alcalde de León hace su papel, ¿no?, que es defender a su ciudad, y creo que está bien que así sea. No obstante, bueno, pues en ese caso no estoy de acuerdo con lo que él ha dicho. Yo creo que los presupuestos son esperanzadores para León. Creo que la inversión ha ido aumentando progresivamente. El año pasado, en los primeros presupuestos con respecto a los del Partido Popular, ya hubo un aumento significativo, y en este caso estos presupuestos generales del Estado plantean un aumento de más del 60% de la financiación con respecto a nuestros anteriores presupuestos. Entonces creo que el balance es positivo para la provincia, y en cualquier caso pues nuestra labor es seguir trabajando para que sean lo mejor posibles, porque en eso sí estoy de acuerdo con José Antonio. Pues toda la inversión que podamos hacer por una provincia como León, que está sufriendo además un proceso que ha sufrido un proceso de desindustrialización, pues todo lo que podamos sumar es poco. Entonces, dentro de eso pues seguiremos trabajando, evidentemente. No obstante, la valoración es positiva. Sí, José Antonio Díez no solo dijo que eran decepcionantes, dijo que también que había que dejar de mentir. ¿A qué se refería el alcalde de León? Pues eso se lo tendréis que preguntar a José Antonio, evidentemente. Lo digo porque la sensación de la opinión pública es que los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de la comunidad autónoma o cualquier tipo de presupuestos al final nos acaban engañando. Es decir, en los presupuestos la cifra ha aumentado, pero en inversiones muy poquito, y en infraestructuras nada. Es decir, las infraestructuras de las que depende buena parte del desarrollo económico de esta provincia están paradas, y lo poco que se ha metido son cantidades irrisorias en autovías o autopistas como la de El Bierzo, o como en la autovía hacia Valladolid también es una cantidad ridícula. Es decir, ahí hay cierto abandono en esos presupuestos, y el alcalde, además de eso, decía que tenían que los parlamentarios nacionales del Partido Socialista enmendar esos presupuestos de manera que vinieran más inversiones.
¿Qué trabajo se está haciendo en ese intento de enmiendas? Bueno, la tramitación va a empezar ahora, está empezando con comparecencias y demás en el Congreso. Evidentemente nosotros como parlamentarios vamos a trabajar en esos presupuestos como lo hicimos en el anterior caso. No obstante, creo que los presupuestos son generosos con la provincia, creo que estamos avanzando en la buena dirección y bueno, creo que son valoraciones subjetivas al fin y al cabo. O sea, no estoy de acuerdo en que sean inversiones pírricas y creo que la apuesta del Gobierno de España es muy importante por esta provincia, que además no solamente se trata de presupuestos generales del Estado, sino de todos los fondos europeos que vamos a ir recibiendo y que van a tener un impacto muy importante en la provincia de León también. O sea, quiero decir, al final creo que nos enfrentamos a veces a debates que son un poco tramposos, ¿no? O sea, la realidad política es más compleja, abarca muchos más espacios que no solamente esos presupuestos generales. Insisto, los fondos que van a venir de Europa, que están viniendo de Europa, van a tener un impacto determinante en la provincia y creo que tenemos que tener esto también en cuenta. Perdona, Elena, solo una cosita. Efectivamente puede ser que las inversiones no sean pírricas. Dígame dos inversiones importantes para la provincia de León. Pues a mí me parece... Que no sean de 100.000 euros, claro. Pues a mí me parece que, por ejemplo, la apuesta por Ciuden es muy interesante en el caso de nuestra provincia. ¿En qué sentido? Bueno, porque no se sabe qué se va a hacer con Ciuden. En fin, ahí hay una cifra curiosa, pero se va a reactivar como un centro de innovación rural que nadie sabe lo que es, y ni en Ciuden, ni en El Bierzo, ni en León. Bueno, yo creo que el hecho de que reciba una inversión importante ya es una muy buena noticia y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar, pero desde luego que una inversión muy importante en un centro como de las características de Ciuden ya es una buena noticia en sí mismo y creo que bueno, pues vamos a empezar a trabajar con ello, pero desde luego que, insisto, es una buena noticia. Si supiéramos a qué se va a destinar ese dinero ya sería la bomba, pero si no lo sabemos. Bueno, insisto, vamos... Y no es una infraestructura, o sea, eso es una institución que tiene mucho trabajo por hacer, pero no es una infraestructura. Yo le he preguntado por dos infraestructuras, inversiones en infraestructuras importantes. Claro, es que no las hay. Al final, yo creo que lo importante de unos presupuestos generales del Estado o de cualquier política pública que se lleve a cabo en una provincia, lo que nos debe preocupar, ¿no? O el foco debe estar puesto en qué capacidad de generar dinamismo económico en este punto pueden generar esas inversiones. Y creo que en el caso de Ciuden o incluso Incibe, son muy importantes, tienen un valor como polo muy importante y creo que pueden servir para dinamizar la provincia, que al fin y al cabo es lo que nosotros más necesitamos, es dinamización y generación de tejido industrial y económico, y creo que ambas inversiones son muy potentes y que redundan directamente en beneficio de la provincia. Me parece que son inversiones ilusionantes y creo que dentro de toda la crítica que puede caber, que es legítima, también tenemos que hacer una valoración positiva de lo que es bueno y creo que también es importante ser justos en ese sentido. Esas inversiones pírricas o no pírricas, ahí el calificativo lo puede poner cada uno. La autovía entre León y Valladolid tiene 100.000 euros en los presupuestos generales del Estado. Evidentemente con eso poco se hace para que podamos ir por autovía de aquí a Valladolid, que es una de las promesas, ya no sé, de hace 20 años. Insisto, yo tengo la sensación de que a veces cuando hablamos de estos temas se tiende mucho al trazo grueso, a las cifras concretas. Aparece en el presupuesto. Sí, quiero apelar nuevamente eso, a los fondos que recibiremos y que las inversiones que se hacen no solamente son las que aparecen en las partidas concretas a las que solimos aludir. Entonces yo lo que pido es un poco de confianza en este sentido. Creo que va a haber más inversiones, creo que esas obras se van a llevar a cabo y que, bueno, pues que tengamos confianza en ello. Y desde el Partido Socialista de León, los diputados que hay en el Congreso, ¿cuál consideran que es más importante que venga a León y que no aparece en ese trazo grueso de los números para 2022? Pues quizás el ejemplo que has puesto es un ejemplo de ello y desde luego que nosotros ahora, insisto, empieza la tramitación en el Congreso de los Diputados, seguiremos trabajando en ello, entonces seguiremos viendo al detalle las partidas presupuestarias y trabajaremos, por supuesto, en mejorar en lo que sea posible la financiación para la provincia de León. Vamos a hablar un poco de los presupuestos de la comunidad autónoma que todavía no se han presentado y que no existen. ¿Qué le reclama el Partido Socialista de León a esos presupuestos? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente el punto de desencuentro más importante que estamos teniendo con la Junta de Castilla y León tiene que ver con la sanidad, con que nos planteen un buen plan de sanidad que atienda a cuestiones de igualdad en materia de, en los municipios y que haga un reparto justo de los recursos en materia sanitaria, y creo que ese quizás sea una de las puntas de lanza de reivindicación, pero bueno, insisto, primero tendremos que ver las cuentas, valorarlas y llegar a conclusiones antes de hacer valoraciones. No obstante, creo que la sanidad es uno de nuestros grandes problemas en esta comunidad autónoma. ¿Y en el país?
en el país, porque al final lo hemos escuchado en muchas ocasiones, la falta de médicos no es solo de Castilla y León, es una falta de médicos generalizada. ¿Qué cree que se puede hacer para que haya más profesionales sanitarios, no solo médicos, sino también otros profesionales sanitarios como enfermería, y que con ello se pueda solucionar la problemática que tenemos, por ejemplo, en la provincia de León, en los consultorios rurales? Es cierto, no obstante, sí que me parece que es importante remarcar que las competencias en materia de sanidad están cedidas a las comunidades autónomas, pero es cierto y lo asumo que el problema que tenemos con los médicos es un problema que tenemos que abordar de forma integral, y además es algo que me afecta también generacionalmente, ¿no? Porque yo creo que esa fuga de talento que se produjo con la crisis de 2008 tiene mucho que ver con la falta de ciertos profesionales cualificados. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones del personal sanitario y no sanitario, y por supuesto apostar por buenas ofertas para que se puedan quedar no solamente en España, sino también en nuestra comunidad autónoma, en nuestros pueblos, en nuestros centros de salud, y que tengamos una asistencia sanitaria de calidad, por supuesto que sí. Y en materia de infraestructuras, hablamos de sanidad, pero en materia de infraestructuras la comunidad autónoma tiene capacidad inversora, y en León hacen falta muchas cuestiones de aquellas materias que están transferidas como competencias a la comunidad autónoma. En esas materias, ¿qué le va a exigir? Insisto, creo que es conveniente ver primero las cuentas y a partir de ahí hacer exigencias, porque si no es muy difícil hablar. Entonces, una vez que tengamos las cuentas y que podamos valorarlas como partido, veremos cuáles son las exigencias que tenemos que hacer en base a esas cuentas. El futuro de la provincia de León viene de la generación en la que se fugó talento. Usted fue de las que no se fue, no. Se quedó aquí, sigue viviendo en León. Si tuviese que pensar en la provincia de León dentro de 10 años, ¿cómo cree que puede ser y cómo le gustaría que fuese? Bueno, pues creo que nuestra apuesta en este sentido, y además ya la veníamos planteando así incluso desde antes de la pandemia, pero creo que la pandemia refuerza un poco estos argumentos, al final estamos asistiendo a un cambio de paradigma mundial que nos afecta a todos y no solamente a la provincia de León. Entonces creo que ahora mismo las grandes bazas fundamentales para plantearnos un futuro estable y optimista a largo plazo pasan precisamente por apostar por la innovación, por la tecnología, por el desarrollo de conocimiento. Precisamente hoy leía en el Diario de León que la Universidad de León va a plantearse una serie de convenios con el CSIC y con la Universidad no recuerdo exactamente qué universidad internacional, precisamente para fomentar la investigación. Creo que por ahí pasa nuestro futuro. Creo que León tiene muchísimas posibilidades en ese sentido. Creo que podemos ser optimistas. Tenemos una universidad con facultades muy fuertes, tenemos INCIBE situado en nuestra provincia, tenemos CIUDEN también, y creo que el futuro pasa precisamente por eso, por la generación de conocimiento, por la investigación, por la tecnología, y insisto, tenemos buenas conexiones también. Creo que León tiene pujanza y creo que esa tiene que ser una de las grandes apuestas. Y por supuesto, otra de las grandes reivindicaciones, que además para mí es casi personal porque creo mucho en ello y apuesto mucho por ello, es todo lo que tiene que ver con la generación de tejido empresarial en torno a los cuidados de personas mayores, de personas dependientes, porque creo que hay un sector por desarrollar ahí que puede ser potente y que puede ser generador de empleo de calidad también. ¿No ve a la provincia de León en la estadística que hace anualmente el Instituto Nacional de Estadística, el INE, perdiendo más población? ¿Cree que se puede revertir esa curva en la que llevamos desde hace aproximadamente una década? Creo que podemos revertirla o por lo menos aspirar a mantener. Eso es un poco mi planteamiento. O sea, quiero decir, como política podría vender, decir, no, vamos a crecer en población. Bueno, yo creo que ahora mismo el objetivo de la despoblación es un fenómeno que se está produciendo de forma mundial, o sea, es muy difícil de abordar. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser que quien viva en León tenga acceso a unos servicios públicos de calidad y que tengamos una oferta económica e industrial atractiva para que nuestros jóvenes, sobre todo los que formamos en la provincia, puedan quedarse en la provincia y a partir de aquí empezar a trabajar en el futuro de nuestra provincia, sin vender humo y trabajando en positivo, siendo serios y con honestidad. Eso es un poco mi planteamiento sobre este tema. Sí, desde la atalaya que supone un escaño en el Congreso de los Diputados, ¿cómo está viviendo la situación del Gobierno de la Nación? Es decir, esta pelea que hay permanente ahora por la reforma laboral o ahora por el escaño del diputado de Podemos que lo ha perdido tras una condena. ¿Cómo está viviendo esa situación? Y si allí la sensación que se produce es la misma que tenemos el resto de los ciudadanos desde lejos, es decir, de un esperpento que si lo coge Valle Inclán, me imagino que haría una de sus grandes obras maestras, ¿no? Sí.
Bueno, yo creo que gobernar en coalición, al final nos enfrentamos al primer gobierno de coalición de la democracia, ¿no? Entonces creo que es una situación complicada, somos dos partidos distintos, en algunas cosas muy distintos, tanto el PSOE como Unidas Podemos. Creo que es normal que surjan fricciones y que surjan conflictos, porque lo contrario sería prácticamente impensable. Y bueno, pues al final todo esto forma parte de la normalidad de gobernar en coalición. Dicho lo cual, pues por supuesto que ojalá consiguiéramos evitar que esto se llevara al debate público, que consiguiéramos limar esas diferencias internamente y que consiguiéramos fomentar mucho más el diálogo entre nosotros, porque estoy de acuerdo de que a veces se proyectan imágenes que no son atractivas desde el punto de vista de la ciudadanía, que nos invitan o sea, nos hacen perder confianza por parte de la ciudadanía, y además es que en algunos puntos me resulta hasta injusto, ¿no? Porque luego el trabajo que se produce en los parlamentos y en las instituciones por debajo, o sea, el que no se ve, el que se produce en el día a día, al final un pleno dura 3 días de la semana y normalmente hay mucho trabajo prosaico que se saca pues negociando los del PP con los del PSOE, con los de Unidas Podemos, y que no genera tampoco demasiado ruido, y es ahí donde está el verdadero trabajo de la política. Entonces, a veces incluso da hasta pena, ¿no? El decir, oye, ¿por qué no se ve este café que me tomo con un diputado del PP donde conseguimos limar esta pequeña dificultad y sacar una ley adelante, ¿no? Que eso también sucede, y sucede también de forma muy habitual. A mí lo que me da pena es que se vea lo contrario. Efectivamente, que eso es sí. lo peor, y el ciudadano lo que pensamos es que, en fin, el gobierno es una jaula de grillos, ¿no? No, no es cierto. Creo que haya discrepancias puntuales no es una enmienda a la totalidad del trabajo que se está haciendo en el gobierno. Yo creo que estamos haciendo una gestión que es buena, que es seria, y al final es verdad que mediáticamente trasciende mucho pues los conflictos, pero más allá de eso, que insisto, acepto la crítica, creo que se está haciendo un buen trabajo, creo que se están sacando adelante leyes que van a tener un efecto transformador para el país, y creo que en cualquier caso el balance de la coalición es y va a ser bueno. Nos quedan 2 años y va a ser bueno, insisto. Pues al final gobernar en coalición y tener planteamientos distintos genera fricciones, es así. Esas fricciones es lo que más se ve en los medios de comunicación, pero la sintonía es buena entonces en el gobierno de coalición. ¿Estamos viendo algo que realmente no está ahí? Yo creo que lo que estamos viendo es una excepción puntual a lo que suele ser las relaciones en el gobierno de coalición, que insisto, son buenas, y además de hecho lo hemos visto en otras leyes. O sea, ahora mismo la reforma laboral es la que ha suscitado esta pequeña discrepancia, pero realmente pues Unidas Podemos ha participado en la elaboración de la ley de vivienda y no ha habido ningún problema. Unidas Podemos participa en los presupuestos generales del Estado, que dependen del Ministerio de Hacienda, y no hay ningún problema. Unidas Podemos participamos juntos en el tema del salario mínimo interprofesional y no hubo problemas. O sea, que decir que los ejemplos de éxito son muchos más que los de ruido o pelea. Sí, pero ayer vimos, por ejemplo, en la ley de vivienda, que la ha citado usted, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno con la ministra portavoz, y al mismo tiempo, prácticamente a 2 o 3 kilómetros de distancia, una rueda de prensa de Yone Belarra vendiendo la misma historia. Esto no es normal, esto no se ha producido jamás, y no sé si se justifica por tener un gobierno de coalición. Es decir, yo creo y entiendo la postura que usted dice de que haya fricciones naturales y que esas fricciones, pues bueno, pues acaben dando una ley que se presenta, que la presente el gobierno, no que la presente cada uno por su lado y vendiéndola, igual que pasó en el fin de semana con Adriana Lastra vendiendo que la reforma laboral la iba a hacer el Partido Socialista, y por el otro lado Yolanda Díez diciendo que la reforma la iba a hacer desde Unidas Podemos y desde el ala comunista de Unidas Podemos. En fin, esto al ciudadano no lo entiende. Y le voy a echar un capote. Ustedes critican mucho la acción de gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la que, por ejemplo, el Partido Popular obligó a retirar el plan Aliste, el plan de la sanidad rural, a su socio de gobierno. Ustedes lo han criticado muchísimo y han hablado de esa pelea interna en el gobierno. En fin, no se puede criticar uno y el otro, que es bárbaro, en fin, mirar para otro lado, ¿no? Pero yo creo que el PSOE de Castilla y León ha criticado precisamente la retirada de ese plan, ¿no? O sea, al final no es tanto, o sea, el foco no está tanto en la discrepancia interna del gobierno de Ciudadanos y PP en Castilla y León, sino porque no es tan evidente como más de la importancia que tiene la materia en sí, ¿no? Yo creo que es ahí donde estaba centrada la crítica del PSOE de Castilla y León, que me parece muy importante. Me parece que es una crítica legítima que han hecho mis compañeros. No obstante, pues insisto, las fricciones son normales. Dentro de eso creo que la unidad de acción es bastante positiva.
la presentación de la ley de vivienda la hizo el Gobierno de España, podemos entrar en que si la ministra... La presentación está hecha por el Gobierno de España, creo que al final no dejan de ser elementos cosméticos de presentación, pero al final el trabajo, que es lo que cuenta y que es lo que tiene un efecto real en la vida de las personas, está hecho, está sobre la mesa, y lo importante de la ley de vivienda por responsabilidad yo creo que no tiene que ser si la ministra, no, es una ley muy buena, es una ley que protege al inquilino, es una ley que protege a los pequeños propietarios y que va a garantizar la vivienda como un derecho que es, ¿no? Entonces eso es con lo que nos tenemos que quedar, por una cuestión de responsabilidad política, en mi caso. ¿En Ferraz se trabaja con un adelanto electoral en Castilla y León? Pues mire, yo acabo de llegar ahora mismo a la Ejecutiva Federal, he celebrado apenas 2 ejecutivas y quien lleva acción electoral, en este caso en la Ejecutiva, es mi compañero Javier Izquierdo, entonces yo no sé exactamente con qué escenario se trabaja. No obstante, si así fuera, nosotros, el PSOE de Castilla y León, tenemos un liderazgo muy sólido, tenemos equipo y si se produjera ese adelanto electoral, pues saldríamos a obtener el mejor resultado posible para que Luis Tudanca fuera el presidente de la Junta de Castilla y León. En ese futuro de Luis Tudanca, posible presidente de la Junta de Castilla y León, desde León, ¿qué le exigirían a su propio partido en caso de que se dé ese adelanto electoral y que se produzca el cambio? Bueno, pues yo creo que lo primero de todo es decir que creo que Luis Tudanca tiene una sensibilidad muy especial hacia León, y creo que sería una grandísima noticia que Luis Tudanca accediera a la presidencia de la Junta de Castilla y León, precisamente porque para nosotros sería muy positivo. Dicho lo cual, pues las exigencias seguirían siendo las que históricamente hemos llevado a cabo, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con un poco pues la comunidad a 2 velocidades, con los déficits que vive León y particularmente la zona del oeste, pues todo eso serían las reivindicaciones que le llevaremos a Luis Tudanca, que son las mismas que llevamos tradicionalmente como Partido Socialista en León. Sí, usted ha hablado durante la intervención en muchas ocasiones de defender a León desde su puesto en el Parlamento y ahora desde su puesto en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Esa defensa de León en materia ideológica, ¿cómo se va a producir? ¿Es usted partidaria del autonomismo en León o es partidaria de dejar el mapa autonómico como está ahora mismo? Y cómo ve, evidentemente, las continuas mociones que se están debatiendo en todos los ayuntamientos de la provincia de León por ese autonomismo. Bueno, yo creo que todo debate es sano, que todo planteamiento, mientras se haga desde el respeto, es evidentemente aceptable, y los políticos, en mi caso, como diputada nacional y como responsable del Partido Socialista, es escuchar y atender y estar siempre con el retrovisor puesto para calar y entender cuál es la pulsión social en cada momento. Yo personalmente creo que las políticas públicas son para las personas y por tanto hablamos de cuestiones que tienen que ver con la justicia social. Creo que Castilla y León es un proyecto que puede beneficiar o perjudicar a León. Quiero decir, el mapa autonómico no tiene un efecto determinante en lo que sucede en León, sí lo tiene qué se invierte, cómo se invierte, qué políticas públicas llevamos a cabo. Por tanto, a mí me parece que no es un debate tan importante el mapa autonómico, sino cómo se reparten la riqueza, el capital, cómo se reparten las inversiones, cómo se elaboran políticas públicas y cómo cada ciudadano tiene acceso a la igualdad, ¿no? Desde la sanidad, la educación pública, etcétera. Ese es el proyecto del Partido Socialista y es lo que vamos a seguir defendiendo. O sea, que usted cree que sería una pérdida de tiempo mantener este debate durante mucho tiempo, de manera que provoque fricciones en su propio partido, claro, aquí en la provincia de León. Es decir, por un lado está el alcalde ferviente defensor del autonomismo y por otro lado todos los demás. Yo creo, insisto, que el debate es sano y me parece que es bueno acogerlo con naturalidad. O sea, yo no tengo nada en contra del debate. Lo que digo es que a mí no me parece que vaya a ser determinante la división territorial, sino cómo se invierte, cómo se trabaja y cómo se hacen políticas públicas para todos los ciudadanos, independientemente de dónde residan. Eso para mí es lo más importante. Al final el tiempo en política y el trabajo en política es limitado. Tenemos que centrar nuestros esfuerzos en hacer políticas públicas serias y ese es nuestro trabajo. Todo lo demás, debates acogibles y por supuesto que podemos mantener con total naturalidad. Hablando de tiempo limitado, lo es y mucho el del filandón. Por desgracia hemos llegado ya al final de este programa, tenemos ya que despedir a Andrea Fernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado y suerte en esa nueva andadura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, por supuesto, también a Joaquín Torné, a Elena Rodríguez. Gracias por haber estado un programa más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Volvemos dentro de 7 días. Feliz semana.